Sin duda la pandemia dejó una necesidad de recursos que hay que llenar. Sin embargo, no es claro de dónde van a salir. Algunos candidatos plantean la necesidad de hacer una nueva reforma tributaria. Otros, en cambio, plantean la necesidad de hacer unos ajustes más moderados a lo que ya hay. ¿Quiénes están a favor y quiénes están en contra de presentar una nueva tributaria? Yo pienso que vamos a mirar si el país va a estar listo para una reforma tributaria al final del gobierno, pero no en los primeros años. O sea, en los primeros 3 años de su mandato no va a haber reformas tributarias. No va a haber reforma tributaria. Lo que va a haber son ajustes. Primero, yo creo que nosotros tenemos que pensar en esta época de pandemia, en esta época de crisis, con todos los cuadros que tenemos, vamos a pedir una contribución solidaria. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es primero tratar de no aumentar el déficit. Entonces, tenemos un hueco más o menos de 7, 9 billones de pesos anuales que tenemos que ir a buscar. Lo podemos hacer primero con unas contribuciones extraordinarias, solidarias, de las empresas, digamos, de más de una renta líquida de más de 3.000 millones de pesos. Esto, los cálculos que tenemos es que nos darían más o menos 5 billones de pesos anuales. Después de esto tenemos que hacer algunos ajustes, de pronto, sobre el impuesto de industria y comercio. En este momento lo estamos descontando del impuesto de renta. De pronto lo que tenemos que hacer es deducirlo de la base gravable y esto nos puede generar unos 2 billones de pesos adicionales. Y después tenemos que mirar cómo vamos a mejorar el gasto de la nación, volverlo mucho más eficiente. Obviamente usted sabe que mi política de entrada es ir tras los recursos de los corruptos. Eso nos va también a generar ingresos. Nosotros no vamos a tocar el IVA, para que pongámoslo. El IVA no lo vamos a tocar. Para este modelo de desarrollo productivo nosotros necesitamos una reforma tributaria. Y estamos apuntando a una reforma tributaria de alrededor de 33 billones de pesos. ¿Sí? Y vamos a conseguir unos recursos que los dividimos y lo describo rápidamente, unos puntos básicos acerca de esa reforma tributaria, señalando los puntos principales. Nosotros hemos hecho en Colombia una serie de infraestructura de vías en nuestro país, las llamadas 4G y ahora se llaman 5G y entonces no sé si el año entrante sean 6G. Esas autopistas pasan por unos lugares y la valorización a las tierras del lado no se ha pagado un solo peso, ni un solo peso con recursos de todo el pueblo colombiano. Entonces nosotros creemos que pues, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien medido. Por supuesto necesitamos avanzar en una expresión que personas con conocimiento, pues expertas, entienden que es el catastro multipropósito. Nosotros tenemos que terminar ese catastro multipropósito bien hecho porque nos va a decir quiénes son los dueños de la tierra, cuánto cuesta esa tierra y darle un valor real y, por supuesto, por ejemplo, ajustar los impuestos prediales. Por supuesto, tenemos impuesto a personas. Entonces vamos a mirarlo, personas y empresas. Sí. Y nosotros vamos a tener los más privilegiados, la parte más alta, pues va a tener que tributar más. Estamos hablando de Colombia, estamos hablando de nuestro país que tiene una condición social extraordinaria. Yo he sido reiterativo y yo me he reunido con muchas personas del mundo empresarial y les digo, no nos equivoquemos, que lo que está pasando en nuestro país es en serio. O sea, las condiciones de pobreza, de desigualdades, de hambre en muchos espacios. Pero resumámoslo en un título, doctor Fajardo, los de mayores ingresos pagarán más impuestos. Más impuestos y tendrá que ver con impuesto al patrimonio, a los dividendos y a la renta. Queremos bajarle a las empresas. Nosotros queremos que las empresas generen empleo, ¿sí? Entonces, nosotros queremos bajarle, pues vamos viendo cómo se va modulando pues el desarrollo de la economía, porque pues la recibimos en estas condiciones y la tenemos que ir llevando con mucho cuidado. Lo cierto es que no han existido reformas tributarias estructurales. Han sido reformas para tapar unos huecos fiscales y para ver cómo se mantienen unos programas sociales, y siempre de costa del sector productivo, que es en lo que hay que tener mucho cuidado. Nosotros no podemos caer en el vicio de creer entonces que cualquier hueco simplemente lo tiene que tapar los empresarios, porque terminamos volviendo improductivas las empresas y no se genera más empleo. Yo vuelvo e insisto, para mí no hay mejor política social que la generación de empleo y oportunidades, educación y empleo. Eso es lo que necesita la gente.
Y en ese sentido yo diría dos cosas frente a las reformas tributarias. La última reforma tributaria tampoco es estructural, una reforma tributaria cercana a los 14 billones, donde casi que la mitad es para pago de deuda y lo otro a programas sociales, ingreso solidario, el tema de las becas para jóvenes de estrato 1, 2 y 3. Y yo lo que sí creo es que, primero, antes de decir si hay o no una reforma tributaria, porque eso no se puede descartar, sería irresponsable y estaría diciendo mentiras quien diga hoy que descartaría una reforma tributaria. Pero antes de eso sí hay que hacer varias cosas que yo planteo. Lo primero, lucha eficaz contra la corrupción. Segundo, tenemos que tener un Estado austero y eficiente. Nosotros proponemos derogar la reforma tributaria del 19. Este déficit vale más o menos unos 90 billones de pesos. Derogar la reforma tributaria del 2019 ingresaría a las arcas, que era pagar los impuestos antes del 2019 que venían. Unos 20 billones para el 2022. Disminuye el déficit, pero no te va a solucionar todo el déficit. En la renta de personas naturales, Sí. que es progresivo, entre más le ingresa una persona, más paga, ¿cierto? Una tarifa progresiva, que es lo que debe ser una reforma tributaria. Falta un capítulo hacia arriba, que es dividendos, porque los dividendos son el ingreso del propietario de una empresa que le saca a la empresa para su bolsillo, hace las veces de un salario, es el pago al dueño de la empresa. Deroga la reforma tributaria del 2019, va a gravar los dividendos. Sí. Y aquí Dijo 20 por la derogación y dividendos. Y los dividendos deben seguir la curva de progresividad. ¿Y eso más o menos cuánto cree recaudar con Eso dividendos? puede recaudar unos 10 a 15 billones de pesos dependiendo de las tasas. Las regalías hoy, que es un regalo tributario, las regalías hoy se están descontando de impuesto de renta. Es decir, la empresa carbonera o petrolera no está pagando impuesto de renta o no está pagando regalías. Ese mecanismo de descuento de la regalía en el impuesto de renta debe desaparecer como era antes, porque antes no se permitía eso. Es decir, la empresa paga su impuesto de renta, Ecopetrol, pero aquí estoy hablando de todas las demás empresas petroleras y carboneras, paga su impuesto de renta de acuerdo a la ley. Copiado. Y por fuera de eso paga la regalía, porque es que el bien del que hablamos, petróleo y carbón, es propiedad de la nación. Sí, no, digamos, filosóficamente, usted, digamos, Ahí, pone las ya cosas. en ese mecanismo para allá tienes voy. otros 15 billones de pesos. Mi primera reforma tributaria se hará en los primeros 100 días y va a decir, considerando miles de consideraciones, ordena bajar el IVA del 19 al 6%, eliminar todas las exenciones tributarias de Colombia y firma el presidente. ¿Eso qué significa? Eso significa que con el 6%, eliminando todas las exenciones, vamos a recoger más dinero. Déjenme les pongo, aquí en la República es penoso no decir los números. Colombia recoge más o menos 106 billones de pesos por IVA, o sea, todos pagamos IVA de 106 billones. Y resulta que cuando uno va a la DIAN, al gobierno no le entran sino 32. O sea, que le entra el 29%. Al gobierno le entra el 29% y el 71% se lo reparten las grandes empresas con exenciones tributarias. Y el resto se lo roban los carteles del IVA. Aquí estamos acostumbrados a que las reformas tributarias se las dictan al ministro de Hacienda los grandes capitales. Y usted ve que, lo digo con respeto, que las empresas más grandes de este país tienen un presidente que despacha desde el Congreso de la República. Eso hay que acabarlo. O sea, fíjese usted lo del IVA. En lo del IVA, un ciudadano paga el 19% y no le llega al gobierno sino el 5.8%. Eso vamos a acabarlo. Entonces, fíjate, ese es un acto de corrupción legalizado. ¿Qué necesita? Bajar el gasto público inoficioso, inoperante. ¿Usted sabe cuántos funcionarios públicos tiene Colombia?
Y usted dice que eso no se puede, que eso toca dejarlo burocracia y no, mentira, sí se puede bajar. Usted sabe lo que el país gasta en seguridad de lo que es el Ministerio de Defensa comparado con la población. Si comparamos Brasil con Colombia, Colombia gasta más plata, un 30% más de lo que gasta Brasil, y aquí tenemos 4 veces menos población. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un exceso de burocracia en el Ministerio de Defensa. Hay más de casi 500.000 miembros y hay 100.000 escritorios. Escuchen, por cada 5 miembros de la fuerza pública hay un escritorio. Si vamos a nosotros a generar crecimiento y desarrollo, tiene que ir acompañado de una política fiscal acorde a ese anhelo. ¿Qué significa eso? Tengo que facilitar el desarrollo empresarial en Colombia, tengo que facilitar la empleabilidad en Colombia, tengo que facilitar las posibilidades de articular nuevos esquemas de financiación en Colombia. Se lo voy a traducir en cosas muy concretas. La primera, volver al soñado 2.2% de meta en el marco fiscal de mediano plazo, en lo que significa la regla fiscal va a demandar, 1, impuestos bajos, simples, sencillos. Y eso se logra cuando usted baja el peso del Estado. La alta burocracia nos tiene muy afectados. Voy a tumbar el 80% de la alta burocracia de la Presidencia de la República, que son las consejerías. Vamos a reducir el 30% de los gastos del gabinete cercano al presidente de la República. Con eso me presento con autoridad moral para pedirle al pueblo colombiano que me acompañe en un referendo ciudadano para disminuir el Congreso de la República a la mitad, igual que las altas cortes. ¿Se requiere una reforma tributaria? Obvio que sí, pero una reforma tributaria para dar mecanismos a la edad mucho más contundentes. ¿Cómo así que en evasión de impuestos se nos van 42 billones de pesos por año? No, aquí hay que tener toda la tecnología, hay que tener todos los instrumentos y hay que tener inclusive toda la normatividad, inclusive no solamente de fiscalización, sino de judicialización cuando esos temas son identificados por parte de la DIAN. Hay que sentarse, hablarle a los colombianos a los ojos y decirles la verdad. Es indispensable una gran reforma tributaria, acabar con las mini reformas, reducir los gastos tributarios. El informe de especialistas nos señala que ese es uno de los principales costos y hemos ido generando una colcha de retrasos tributaria llena de contradicciones, llena de estímulos perversos a ciertos sectores que perjudican a la economía en general. Es indispensable y el Congreso tiene que allanarse, hay que arrodillar al Congreso, a obligarlo a tener seriedad frente al futuro del país. Esto que estamos haciendo y que muestran estas gráficas de la República es un salto al vacío, es ponernos en manos de la banca internacional y puede llevarnos a un riesgo sistémico muy pronto. Esto es prioritario para cualquier gobernante que entre.